Que está al lado la mazorca, la sonrisa. No, no es cierto. Qué bueno que todos y cada uno estamos aquí. Es un gusto verles, hermanos, a todos, en verdad. Me llena de alegría el estar aquí y el poder compartir con ustedes. Y pues bueno, vamos o si me acompañan, a Romanos capítulo 11. En el versículo 33, por favor. ¿Ya lo tienen? Tengo una versión un poquito diferente, es una versión un poquito más actual, pero ¿tiene un subtítulo su Biblia o la restauración de Israel? Bueno, aquí mi Biblia tiene un subtítulo que dice La insondable sabiduría de Dios. Y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y hace varias preguntas, ¿no? Bueno, primero hace como afirmaciones o exclamaciones, ¿no? Que dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Y ya más adelante dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? O sea, ¿quién de nosotros podemos decir que hemos conocido la mente del Señor? Nadie, ¿no? Dice, ¿o quién llegó a ser su consejero? O sea, ¿quién le dijo, oye, Dios, a lo mejor podrías hacer esto así, así, así? Nadie. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O sea, nadie, tampoco nadie, ¿no? Pero ¿qué dice más adelante? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todo, ¿no? Y eso nos incluye a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Cuando nosotros no tenemos un propósito o no encontramos un propósito en nuestras vidas, cuando a veces nos podamos sentir desanimados, vengamos aquí. Existimos por él, porque él nos creó y por él, o sea, para su placer, para su gloria. Estos días he estado leyendo un libro que habla, bueno, de varias cosas, pero dice que tenemos que encontrar nuestro placer en Dios, sea cual sea nuestro estado de ánimo, nuestro estado económico, nuestro estado pues quizás social, sea cual sea nuestro estado, tenemos que encontrar nuestro placer en Dios. Así tengamos mucho dinero, así tengamos poco, así podamos salir de paseo, así podamos quedarnos en nuestra casa comiendo frijolitos, un taco de frijoles con crema. Aún en ese momento, nuestro máximo placer no tiene que ser ese plato de frijoles o lo que estemos comiendo, tiene que ser el Señor. Y estamos hechos para Él, para su gloria. Y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y este tiempo en particular es para Él, no es para nosotros. Tenemos que estar en comunión unos con otros como hermanos, como su cuerpo, porque todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza, Él es quien nos dirige. Y a Él tenemos que rendir honra y gloria en este día. Y tenemos que cantar con todo nuestro corazón, hermanos, porque no lo hacemos para cualquier persona, lo hacemos para el Rey del universo, para el que creó todo. Y aquí ya lo vimos, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso nos incluye a todos nosotros.
Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle primero que nada las gracias a Dios porque nos deja estar aquí, estar respirando con bien, a lo mejor con algunas molestias, pero estamos con vida, podemos respirar y darle las gracias a Dios por este nuevo día. Dios, muchas gracias en esta mañana porque nos dejaste abrir los ojos, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, por esa gracia que tú derramaste en la cruz, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes en este día, que dirijas, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, en la cruz, y que te demos gloria y honra, no solamente con nuestra garganta, con nuestra voz, sino con todo nuestro corazón, Señor, porque por ti y para ti son todas las cosas, Dios. Te rendimos alabanza, te rendimos adoración, Señor. No podemos quizás comprender muchas veces las situaciones que estamos pasando, Señor, pero sabemos, Dios, que todo proviene de ti y es para ti, Señor. Y te rendimos alabanza, honor, gloria, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, porque entregaste la vida de tu Hijo único, puro y verdadero por nosotros, pecadores, Señor, pecadores impuros, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu bondad infinita, Señor, aún por las cosas que no podemos ver, por las cosas, Dios, que quizás sí podemos ver, Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar con nuestros hermanos, porque podemos estar con nuestra familia, Señor. Te rendimos alabanza, adoración, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Vamos a comenzar este tiempo de alabanza recordando a nuestro Dios. De hecho, yo creo que hoy veremos un pasaje en el que vamos a ver más acerca de esa cruz, que es la que el día de hoy nos permite estar aquí delante de su trono, delante de Él. Entremos libre y confiadamente y démosle honor y gloria al único que merece. Amén. Vamos a alabarle con todo nuestro ser, nuestras palmas, con nuestras voces. ¿Quién podrá creer que el Hijo de Dios esclavo se volvió? Su corona Él dejó, soberano Rey, sobre esa cruz.
su sangre compró nuestra libertad, levantado hacia el trono de mayor gloria y honor. El cielo cae ante tus pies, y una vez más levantado hacia el trono de mayor gloria y honor. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Quien nos justificó, traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre vamos a alabarle y una vez más decir: nada malo había en él. Nada malo había en él, fue quien nos justificó, traspasado fue por nuestra. Él sufrió en nuestro lugar, él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre compró nuestra libertad, levantado hacia el trono. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey, levantado hacia el trono. Solo tú, Jesús. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Estamos aquí por su gracia, solo por Él. Así es de que vamos a alabarle con todo lo que somos. Vamos con nuestras palmas y nuestras voces a alabarle con todo lo que somos. Reconozcamos que Él es Dios, que Él es el Salvador, que solo por su gracia estamos aquí. Cantémosle a Él, quien rompe el poder, rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. Rey de gloria, Rey de majestad. Decimos gracias, gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alabemos a nuestro Dios y digamos: tú
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Cántale a Él. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Una vez más, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte, una vez más, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte, otra vez, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Vida libre ahí. Y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste. Una vez más, Jesús te adoro. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Dele un fuerte aplauso a nuestro Salvador, al único digno. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Digno eres tú, Señor. Digno es nuestro Dios de recibir toda gloria y honra. Charles Spurgeon decía lo siguiente: siento que merezco ser lanzado a lo profundo del infierno, pero voy a Getsemaní y me asomo por esos viejos olivos y veo a mi Salvador. Le veo revolcarse angustiado en tierra y escucho que salen de él tales gemidos como nunca antes han salido de pecho humano alguno. Miro la tierra y la veo enrojecida por su sangre, y en tanto que su rostro está manchado con sudor y sangre, me digo: mi Dios, mi Salvador, ¿qué te aflige? Le escucho responder: estoy sufriendo por tu pecado. Esta escena nos recuerda cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, con un sufrimiento y una angustia de tal manera que de su rostro caían gotas de sangre, demostrando así que el sufrimiento no fue algo sencillo, no fue algo que nunca se ha comparado con lo que Él padeció. Pero Él llevó todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, y por su sacrificio hoy estamos aquí. Hoy nos reunimos a bendecir su santo nombre y le cantamos a nuestro Dios.
su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Podría pagarte, Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego, mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Una vez más, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz. Me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, Rey. Nos reunimos hoy a bendecir tu santo nombre, Jesús. Aquel que nos amó, que nos escogió, que nos limpió con su preciosa sangre. Te amamos, Señor. Vamos a cantar una vez más, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre. Oh, gloriosa cruz, dile. Me enseña que
precioso Rey, mi Salvador, mi Redentor, Señor Jesús, eres digno, Señor. Tuya es la gloria, oh Dios. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por hacernos aceptos delante del Padre. Señor, como oveja a la muerte fuiste llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abriste tu boca, Señor. En tu humillación no se te hizo justicia, mas tu generación, ¿quién la contará? Y entendemos, oh Dios, que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Señor, no tenemos con qué pagarte que hayas enviado a Jesús a morir por nosotros. No tenemos con qué pagar el sufrimiento, Señor. Cada latigazo, Señor, cada bofeteada, cada maltrato, Señor, lo padeciste en aquella cruz. Por eso en la palabra podemos ver a aquel siervo sufriente, que el Verbo hecho carne, semejante a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Señor, ¿cómo es posible que puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Cantamos aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo puede
como a su Hijo Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, declarado justo soy. Él declarado justo soy. Él declarado justo soy. En Él. Aleluya, glorioso intercambio, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado. Por última vez, aleluya, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Levanta tus manos y dile: declarado justo soy en Él. Ahora démosle un fuerte aplauso a nuestro Salvador, porque solo es por su gracia. Amén. Aleluya. Qué gran misterio. Por eso cantamos que es un gran misterio, porque yo no puedo entender cómo, siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él y que podamos entrar hoy delante de Él con toda libertad, con todo nuestro corazón, en la condición en la que estemos. Porque
muchas veces pensamos, es que acabo de pecar, acabo de hacer algo horrible delante de Él, pero Él nos recibe con sus brazos abiertos y está dispuesto a perdonarnos. Siendo sus enemigos, hermanos, nos perdonó, nos reconcilió con el Padre. Gloria sea a su nombre. Démosle un fuerte aplauso y vamos a continuar en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Pueden tomar sus lugares. Pues sean todos bienvenidos. Es un gusto nuevamente verlos. Bienvenidos a todos y cada uno de los que están aquí. ¿Por qué no saluda al que está a su lado? Le dice que qué bueno verlo. Y bueno, ahorita que estábamos cantando, me acordé de algo que escuchaba hace unos días y la persona preguntaba, decía, ¿somos libres? O sea, como personas cristianos, ¿somos libres? Sí, no, él contestaba sí, ¿no? Y decía, y yo me quedé así, ¿por qué, no? Y dice, sí, somos libres del pecado, ¿no? Pero ahora somos esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. O sea, eso, cuando ustedes compran algo, por ejemplo, no sé, un instrumento, algo para la cocina, ¿para qué es? Es para ustedes, ¿no? Para utilizarlo ustedes. Así Dios nos compró por medio de la sangre de Cristo y ahora somos sus esclavos, ¿no? Somos libres del pecado, libres de aquello que nos ataba. Cuando en nuestra vida anterior muchas veces decíamos, y les apuesto que muchos de nosotros aún conociendo y escuchando de Dios, batallábamos con el pecado, ¿no? Y decíamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué otra vez caí y no puedo salir de esto y no puedo y no puedo y no puedo? Pero tenemos ahora una vida nueva en Cristo y ahora somos libres de ese pecado, ¿no? Ya no estamos pecando constantemente, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso también de ser esclavos nos lleva a vivir una vida para Él, ¿no? Y me gustaría que me acompañaran a Salmo 39, en el versículo 4. Digo, sé que se escucha un poco contradictorio de lo que cantamos, ¿no? Pero sí entendemos la diferencia de que somos libres del pecado y esclavos de Cristo, ¿no? En el Salmo 39:4 dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y en esta semana estaba meditando en eso y estoy me hice el propósito de despertarme y orar, y en la noche antes de dormir, o sea, orar un buen rato. Digo, trato durante el día estar orando, pero ese ha sido como mi propósito. Y en las mañanas he tratado de decirle, Dios, ayúdame a vivir de una manera sabia, porque muchas veces invertimos mal nuestro tiempo, ¿no? A veces invertimos nuestro tiempo en cosas que no aprovechan, a lo mejor que no son pecaminosas, pero que pues no aprovechan, ¿no?, nuestro tiempo. Y sabiamente. Y también si me pueden acompañar a Santiago en el capítulo 4, el versículo 13. ¿Ya lo tienen?
dice, oigan, ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pensaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto nos habla de, reitero, ¿no?, de usar nuestro tiempo sabiamente, de aprovechar nuestro tiempo en cosas provechosas y de vivir piadosamente. ¿Alguien sabe qué es la piedad? Digo, porque sí han escuchado, ¿no?, que dicen hay que vivir piadosamente. ¿Alguien sabe qué es la piedad? Ajeno, así como a mostrar devoción y respeto hacia las cosas sagradas o los deberes familiares. Y bueno, entonces tenemos que vivir piadosamente. O sea, si empezamos a pensar más en los demás y menos en nosotros, les apuesto a que vamos a vivir una vida mejor delante de Dios y vamos a ser más sabios. Y obviamente, ¿qué dice la definición? Dice, a mostrar devoción y respeto hacia las cosas sagradas o los deberes familiares. O sea, tendremos más respeto por nuestra familia y más respeto por el Señor. Así tenemos que vivir piadosamente. Ese debe ser nuestro objetivo en esta tierra, vivir piadosamente y vivir para la gloria de Dios, porque recuerden lo que decía lo que veíamos al principio, nacimos y estamos por Él y para Él. Y por eso es que tenemos que vivir esta vida piadosamente, rectamente, sabiamente, en todos los aspectos de nuestra vida. Y créanme, más adelante les compartiré un fragmento del libro que estoy leyendo, pero habla justamente de eso, de aprovechar en cada aspecto de nuestra vida el ser cristianos, porque el ser cristiano no solamente es aquí, en este domingo, en estas 2 horas que estamos aquí, sino es todos y cada uno de nuestros días, en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando estamos haciendo la comida, cuando vamos a trabajar, cuando saludamos a nuestros vecinos. O sea, en todos los aspectos de nuestra vida es como reflejamos a Cristo y tenemos por eso que vivir justa y piadosamente, porque mostramos respeto y reverencia delante de Dios en todas las cosas. Y meditemos en esto, en que tenemos que vivir rectamente delante de Dios y que nos haga sabios para saber que solo somos un soplo, solo somos un instante. Digo, a lo mejor unos estamos a la mitad de nuestras vidas, a lo mejor ya unos ya están llegando a la recta final o algunos apenas empiezan, ¿no? Pero que podamos vivir sabiamente en cada una de las áreas de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos ayude y que nos muestre y que nos ayude a caminar en su voluntad. Eso es importante, hermanos. Y bueno, aprovechando también esto, quería que, bueno, a ver si pueden voltear tantito a su, bueno, es su izquierda de ustedes, derecha mía. Si se dan cuenta, ahí ya está el rol del aseo y el rol de lectura y el rol de comida. Es importante que obviamente pues estén acercando para ver qué día les toca, ¿no? Ahí también están las actividades que se tienen que realizar del aseo. Incluí obviamente pues a los que han firmado su membresía. Es importante que, por ejemplo, si no han firmado su membresía y lo están considerando o algo así, pues igual pidan su hoja para que la puedan firmar y obviamente pues puedan ser parte del rol. Los incluí a todos a los que firmaron y pues es importante. Algunos que quizás no los incluí, pero les voy a estar preguntando si pueden estar participando en las diferentes actividades.
Entonces, pues igual, si no ven su nombre y quieren participar, pues también acérquense, o sea, acérquense ya sea con la pastora Jazz, no es cierto, con Jazz, con mi mamá o conmigo, ¿no? Para que puedan, obviamente, estar siendo anotados en el rol, si es que no ven su nombre y desean participar, ¿no? Tampoco, pues, se les va a obligar. Entonces, es importante porque no servimos solamente, bueno, a nosotros mismos, servimos primero que nada a Dios y luego a nuestros hermanos. Es importante también saber eso, que servimos a nuestros hermanos, para que se vea, pues a lo mejor estamos en un espacio muy chiquito, pero que sea por lo menos confortable para todos nosotros, ¿no? Yo creo que lo veíamos hace unas semanas, que la iglesia se conforma cuando estamos aquí todos reunidos, ¿no? A lo mejor es solamente un espacio que nos prestan, pero cuando estamos aquí reunidos se convierte en ¿qué? En la iglesia, porque somos parte de la iglesia y es importante que estemos participando todos, porque todos somos importantes. También recuerden lo que nos enseñaban este miércoles acerca de los dones. No, fue hace 8 días, ¿no? Bueno, el miércoles, acerca de los dones. Todos tenemos dones y todos los podemos y los tenemos que utilizar sabiamente, ¿vale? Entonces, pues, nada más. Y vamos a pedir por nuestras ofrendas y ya, ¿vale? Dios, muchas gracias en esta mañana porque nos permites la vida, porque nos das fuerza, porque nos provees de un trabajo, Señor. Y si no tenemos trabajo, Dios, te pido que nos ayudes, que nos sostengas, Dios, y que nos proveas de un trabajo, Señor, que nos permita congregarnos, nos permita estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de lo que tú quieres, Señor. Abre nuestro entendimiento a ti, a tu voz, Señor, que podamos ser personas sabias, que sepan administrar correctamente su dinero, que podamos aprender y saber que solo somos mayordomos de las cosas que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser generosos, Dios, con tu obra y con lo que tú pues nos has provisto, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues pueden pasar. Para quien nos va a traer la lectura en este día. Si me acompañan, por favor, al proverbio que nos toca, que sería por Proverbios 10. Y vamos a empezar. El título dice: Contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado.
Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer la voluntad es como una diversión al insensato. El hacer maldad, es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado todo lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Y damos paso al pastor que nos comparte la palabra. Buenos días a todos. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos infinitas gracias por tanto amor, fidelidad, bondad, Señor, paciencia para con nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, ya te suplicamos, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, y ministre en nuestros corazones, Señor. Ministre lo que nosotros, oh Dios, necesitamos, Señor. Permítenos, oh Dios, hablar, oh Dios, conforme a tu palabra, y que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, por medio del poder de tu palabra, y que solo Cristo, Señor, brille en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 17. ¿Cuántos de ustedes, antes de leerlo, cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que de pronto tengan una deuda ante el banco, una deuda que para ustedes les parece gigante, que tal pareciera que nunca la van a pagar, y que pasan años y años y usted está ahí abonando, pagando mes tras mes o semana tras semana, y parece interminable? ¿Y cuántos de ustedes han podido pagar una deuda así? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes sí? Y digo, sin querer balconear a nadie absolutamente, para a veces, dependiendo nuestros ingresos, depende lo que nosotros decimos es una deuda impagable, ¿verdad? Para algunos una deuda impagable puede ser 10,000 pesos. Para otros una deuda impagable puede ser 100,000 pesos. Para otros puede ser que digan, no, yo puedo pagar 100,000 pesos, pero tal vez 1,000,000 de pesos no. Todo depende de nuestros ingresos. Para algunos puede ser que una deuda impagable sean 100 millones de pesos. Yo cuando escucho que de pronto uno de los
de los empresarios más ricos y poderosos del país, que debe impuestos en cerca de miles de millones de pesos. Yo digo, santo Dios, yo no podría, ¿verdad? Pues hoy precisamente vamos a ver de que hay alguien que ya pagó una deuda impagable. Juan capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer, perdón, estoy en Hechos 17. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo no sé cuántos de nosotros sepamos que la crucifixión no era exclusivo o un castigo exclusivo del Imperio Romano. Pero y hoy les quiero dar algunos datos acerca de la crucifixión para que nosotros dimensionemos realmente cuál fue el castigo que pagó, todo el sufrimiento que pasó Jesús a causa de nosotros. ¿Recuerdan que parte del pasaje de hace 8 días tenía que ver con que a Jesús lo azotaron? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que lo azotaron dentro de eso que él sufrió, lo desnudaron. O sea, completamente desnudo, lo azotaron con como una especie de látigo, que se acuerdan que tenía algo en las puntas, ¿no? O sea, o huesos o pedazos de metal o probablemente plomo, que lo que hacía es de que donde caía prácticamente desgarraba la piel. Y realmente para el Imperio Romano la peor muerte que alguien podía pasar era la crucifixión precisamente. Aún los mismos romanos la miraban con horror. Cuando alguien era condenado a la crucifixión, los romanos mismos se horrorizaban por todo esto. Tácito, que era un historiador y político romano, también decía él que era una muerte denigrante, completamente denigrante. Y los primeros en ejecutar este tipo de muerte tan cruel fueron los asirios y los babilónicos. Luego lo implementaron los persas y lo copiaron los romanos. Siempre el procedimiento de la crucifixión era exactamente igual. Después de un juicio, que se acuerdan que en el caso del juicio de Jesús fue el juicio más injusto, porque nunca prácticamente le comprobaron nada. Lo acusaron de blasfemo cuando él había dicho que él era hijo de Dios y
¿Se acuerdan que los testigos falsos lo estaban ahí queriendo acusar de tantas cosas? Pero él estaba diciendo una verdad. O sea, lo condenaron por decir una verdad. Y después de ese juicio, el supuesto criminal era condenado con las palabras: irás a la cruz, irás a la cruz. Entonces se ponía al condenado en medio de una compañía de 4 soldados, y esto tiene sentido porque el texto dice que eran, en el versículo 23 dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. ¿Por qué? Porque eran 4 soldados los que lo estaban acompañando en ese sufrimiento. Y se colocaba además el travesaño de la cruz sobre los hombros, obviamente no sin antes azotarlo. ¿Y se acuerdan que lo azotaron? Pero pues la cruz obviamente era un travesaño, un palo que quedaba así y uno vertical. ¿Cuántos kilos cree usted que pesaba la cruz? O sea, ya los dos palos ya juntos. ¿Cuántos más o menos ustedes creen que pesaban? Pesaba aproximadamente 130 kilos. Aunque por el método que usaban, de que porque acuérdense, él había sido juzgado en el pretorio, pero si usted puso atención a la lectura, dice que estaban cerca de la ciudad, o sea, los llevaron cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque no podía ser crucificado dentro de la ciudad. Entonces tenían que trasladarlo, o él tenía que caminar con el travesaño sobre los hombros, y que este travesaño pudo haber pesado entre 40 o 50 kilos. En términos de los que nos dedicamos a la construcción, es un bultito de cemento de 50 kilos. Y pues si algunos andamos padeciendo con cargar un bulto de 50 kilos, aquí pregúntele a Marcos si no sufrió cuando estuvo ahí en esa corta carrera de casi 2 meses de chalán de albañil, ¿verdad? Era fácil, te la cargabas con una mano así, 50 kilitos. Ajá. Sí, ahorita, sí, precisamente ahorita quiero mencionar parte para que nosotros dimensionemos todavía más toda esa pasión. Pero imagínense cargar ese travesaño de entre 40 o 50 kilos, y el otro travesaño obviamente pesaba el resto, pero medía entre 3 a 4 metros de altura. Por eso cuando lo elevaron, pues todo lo veían, ¿no? Los clavos con los que fueron clavados, más o menos, ¿usted de qué tamaño cree que eran? ¿De media pulgada? Más o menos. De hecho, se cree que esos clavos con los que lo clavaron, recuerden que también usaron 4 clavos aproximadamente, medían entre 6 a 8 pulgadas, que quiere decir de 15 a 20 centímetros. Ahora, nosotros por lo regular, porque la imagen casi siempre es que fue clavado aquí, ¿verdad? Pero en realidad no pudo haber sido clavado así porque se hubiera desgarrado. Se cree que probablemente lo clavaron aquí, donde pasan todo lo de los ligamentos. ¿Cuánto tiempo estuvo clavado a esa cruz Jesús? Aproximadamente 3 horas. Si usted de pronto se ha enterrado algún clavo, usted luego inmediatamente como que se chispa, ¿no? Pero pues él no tenía manera, absolutamente no tenía manera. Delante del condenado a muerte iba un oficial con un cartel en el que decía su nombre y el crimen por el cual había sido condenado. En este caso no iba un oficial romano
al frente, sino se acuerda que le pusieron un título que decía Rey de los Judíos. Ajá. Lo hacían a ese condenado a muerte que recorriera el mayor número de calles para que el mayor número de personas lo vieran y temieran. Porque de algún modo iba a causar una impresión de cómo, recordemos precisamente lo que ahorita nos recordaba Marco, Jesús ya había sido azotado. ¿Cómo habrá quedado? No lo sabemos, pero seguramente, y me llamó mucho la atención lo que nos leía Hegel, de lo que expresó Spurgeon, ¿no? Cómo probablemente donde él pasaba dejaba un rastro de sangre. O sea, y el recorrido, que era conocido como la Vía Dolorosa, o sea, entre el Pretorio y ese monte, algunos creen que por la frase que era cerca de la ciudad no era un recorrido tan grande, pero era de aproximadamente 600 metros. 600 metros cargando sobre sus hombros ese travesaño que 50 kilitos, digo, es bastante peso, ¿no? Y se escribe el título, ¿se acuerda? En 3 idiomas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué precisamente en esos 3 idiomas? Porque esos 3 idiomas eran los 3 grandes, o eran las 3 grandes lenguas del mundo antiguo. ¿Estaba escrito en qué? Griego, latín y ¿qué más? ¿Qué significaba qué? El pensamiento griego, el latín, el imperio romano, el poderío del gobierno del imperio romano, y en hebreo. ¿Por qué? Porque implicaba la parte religiosa. Todo tiene una razón de ser. Y fue a Pilato al que se le ocurrió poner ese cartelón encima de la cabeza de Jesús, ahí clavado en la cruz. ¿Y por qué razón Pilato tuvo esa idea, siendo que pues, era un oficial el que iba adelante? Muy probablemente Pilato puso ese cartel para humillar y hacer enfurecer a los judíos, porque recuerdan que cuando estaba siendo condenado Jesús, los judíos hipócritas dijeron: tenemos a César por rey. Y entonces Pilato, él está así como que, ahora que les cale. Y entonces Pilato toma esa idea de que, pues aquí está su rey, es el rey de los judíos. ¿Y qué fue lo que dijeron los judíos? No, cámbiale, no es nuestro rey, no es nuestro rey. Y aunque pidieron los judíos cambiar el rótulo, Pilato no accedió. Ahora, cuando nosotros vemos este relato en los otros evangelios, Juan, por ejemplo, no menciona el nombre de Simón de Cirene. ¿Se acuerda? Simón de Cirene. Que él fue el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz, o en este caso ese travesaño que llevaba. Ahora, era obvio que Jesús ya no podía más debido a lo debilitado que estaba. De hecho, lo debilitado, aún colgado, lo estaba, y la Biblia nos narra. ¿Por qué? Porque dijo: tengo sed. Porque imagínense, Jesús había sido azotado, todo el desgaste, incluso la pérdida de sangre, todo eso, la falta de alimento, porque no sabemos exactamente
la hora en la que celebró la cena, porque recuerden que celebra la cena, de ahí van a Getsemaní, van por él, lo juzgan, lo condenan. Él no había comido nada, él muy probablemente no había tomado agua, estaba completamente deshidratado, la pérdida de sangre, el desvelo, porque ¿cuántos de ustedes saben que el desvelo también nos mina? Váyanse a trabajar una jornada pesada con 2 horas o 3 de sueño, pero aquí Jesús, recordemos, no había dormido. Es otro factor. Como lo mencioné, la sangre que había perdido. Entonces, obviamente que vieron, ya no podía más con ese peso físico, y entonces toman a Simón de Cirene, que le ayuda a terminar ese recorrido. Pero el versículo 18 dice, y allí le crucificaron. Y le crucificaron junto con otros 2. Y Juan solamente menciona que fue crucificado con otros 2. Pero sabemos que uno de ellos fue perdonado antes de morir. Pero también eso de que fue crucificado al lado de 2 malhechores, como uno de los evangelios les llama, era el cumplimiento de una escritura, porque dice que tenía que ser contado con los inicuos. Y entonces en ese momento Jesús está ahí condenado, el hombre más justo, condenado como un malhechor cualquiera. Y el hecho de recordar simplemente qué fue lo que pasó con esos 2 malhechores. ¿Se acuerdan qué fue lo que ellos hicieron? O sea, porque uno le empieza cuando están ahí siendo crucificados, uno le dice, o sea, sí, se burla, ¿no? Y el otro le dice, el otro malhechor dice, hey, reacciona. Nosotros estamos pagando por algo justo. O sea, nosotros sí lo hicimos, dice, pero él no. En ese momento Jesús le tiene unas palabras extraordinarias, ¿no? Porque ¿qué es lo que le dice? ¿Se acuerdan? De cierto te digo, o sea, yo te aseguro algo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué palabras tan extraordinarias, hermanos? ¿Por qué? Porque esos malhechores ya no tenían esperanza de vida. Ya ellos iban a morir. En el último momento, tener una esperanza de que, ¿sabes qué? Vas a morir, o sea, en este cuerpo se va a terminar tu vida, pero vas a pasar a un lugar conmigo. Híjole, eso es extraordinario, y créanme que cuando yo lo menciono se conmueve mi ser, porque tú dices, ¿cómo es posible que ese hombre la Biblia no nos da ningún otro dato acerca de la vida de este hombre? Lo único que dice que es malhechor, o sea, que cometía maldad continuamente. Y en el último momento fue perdonado. Algunos creen que en el último momento, que pueden vivir como sea y en el último momento van a ser perdonados, pero no es una regla, porque el otro no tuvo esperanza de vida eterna, porque tal vez también pensó que podía ser perdonado en el último momento, pero no fue así. El otro siquiera reaccionó y dijo, bueno, ok, yo estoy pagando por algo justo, nosotros estamos pagando por algo justo, pero él no. Y eso nos debe hacer reflexionar, hermanos, porque la gente no puede pensar, en el último momento me pongo a cuentas a Dios y me voy a ir al paraíso con Él. No nos garantiza nada. ¿Por qué? Porque incluso el pasaje que leyó, creo que es Sabdi, de Santiago, ¿no? En el que esos hombres confiados dicen, mañana iremos y traficaremos y ganaremos dinero y haremos esto. Y
cuando incluso en una parábola que Jesús contó, ¿no? Que dice, necio, hoy piden tu alma. Sí, Dios conoce absolutamente las intenciones. Por eso es por lo que el día de salvación es hoy. Hoy, absolutamente. Ahora, tanto Mateo como Marcos en sus evangelios dicen que los principales sacerdotes decían, baja de la cruz. Y ahora sí, por esta creemos. ¿Usted cree que estaban siendo sinceros esos verdaderos hipócritas? Se estaban burlando, precisamente. Se estaban burlando. Obviamente no era cierto. Ellos lo único que querían era probar a Jesús otra vez. Como si Dios mismo complaciera el deseo de unos hipócritas. Pero fíjese, porque el pasaje aquí, bueno, ¿se acuerdan que hace 8 días, y ahorita lo acabo de mencionar, cuando lo azotaron, para ser juzgado y que Pilato lo saca y lo exhibe de algún modo? ¿Se acuerdan que parte del azote era de que lo tenían que desnudar por completo? No sabemos en qué momento le volvieron a poner ropas. O sea, no sabemos exactamente en qué momento le vuelven a poner los vestidos, pero el versículo 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Esto de vestidos muy probablemente se refiere a su ropa externa. O sea, probablemente incluía su turbante, que en este caso, en ese momento ya no lo tenía, porque recuerdan qué fue lo que le pusieron en la cabeza, una corona de espinos. Probablemente se refería a sus sandalias, su cinto y su manto. O sea, era lo exterior. Pero el versículo 23 enseguida dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura. ¿Cuál era su túnica? Muy probablemente su ropa interior. Su ropa interior, que era una sola pieza en realidad. Y no era más que el cumplimiento de lo que dice Salmos capítulo 22 versículo 18, que no es necesario que lo busquemos porque ahí mismo viene. Dice, esto fue en el versículo 24, casi al final, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y entonces estamos viendo cómo todo el sufrimiento de Jesús, tratando de entender cómo padeció Jesús y todos los factores que rodearon todo esto. Pero a partir del versículo 25 vemos algo. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Quién era su madre? María. Y ojo, el texto no dice la Virgen María, por cierto. El texto dice su madre. Ajá. Y bueno, aprovechando, cada vez que la Biblia hace mención de María, la madre de Jesús, en ningún momento dice la Virgen María. Dice enseguida la hermana de su madre. ¿Quién era? La tía de Jesús. Y lo dice María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres. Estaban ahí presenciando todo esto y dice que estaban junto a la cruz. Otro de los evangelios dice que ellas observaban de lejos. Y los comentaristas bíblicos dicen que hay una explicación ante esta aparente contradicción. Dice que en un momento dado ellas estaban lejos, pero en cuanto pudieron, se acercaron al pie de la cruz. Y ellas estaban ahí. Entonces estaba María, la madre de Jesús, así como la hermana de su madre, o sea, su tía. Pero los estudiosos dicen que muy probablemente era Salomé. Salomé. ¿Quién era Salomé? Bueno, Salomé, era la esposa de Zebedeo.
Y ustedes dirán, ¿y quién era Zebedeo? Pues Zebedeo ya es más fácil ligarlos a dos discípulos. Ajá, a los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Juan y Jacobo. Algunos creen, entonces, y obviamente por esto, que Mateo 27:56 es lo que dice, acerca de que ella era la mamá de Juan y Jacobo. Dicen que en realidad entonces había un parentesco, o sea, eran primos, Juan y Jesús, o sea, el apóstol Juan. Uh-huh. Esto explicaría muy seguramente por qué directamente Jesús le encargó a su madre, a Juan. Uh-huh. Por ese vínculo, incluso de parentesco, porque era alguien muy cercano a él. Pero quiero ir un poquito, ahorita lo menciono. ¿Por qué Jesús le tuvo que encargar a Juan, su primo, a su madre? Porque además se cree que José, el padre de Jesús, ya hacía algunos años que había muerto. Y entonces sí, era viuda, la madre de Jesús. Y entonces Jesús, antes de morir, ve a su madre, ve a su primo, y es entonces cuando él dice, mujer, ¿qué? Ajá, sí, no. Ahora, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y ojo, Jesús nunca dijo, ella va a ser la mamá de todos los discípulos y de todos los creyentes. Pero además se dice que creo que sus hermanos y Jesús, los hermanos de sangre, no creían en él todavía. No, Entonces, María en ese estado de luto, por así decirlo, por eso en ese texto también se dice que se le encargó a Juan, y ahorita se dice que es su pariente, pues tiene muchos años. claro. Porque ese factor es importante. Recordemos que los hermanos de Jesús, ¿por qué no lo incluye el texto en ninguno de los 4 evangelios? Porque no estaban en ese momento físicamente con él. ¿Por qué? Porque ni sus hermanos, eso lo dice el texto en los evangelios, dice que aún no habían creído en él. Por eso Jesús en una ocasión, cuando está predicando y le dicen, hey, te hablan tus hermanos, te habla tu mamá. ¿Y qué fue lo que contesta Jesús? Aquellos que hacen la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios, ellos son mi madre y mis hermanos. Ajá. Ahora, obviamente Jesús sabe que va a venir un dolor muy fuerte, porque, o sea, yo no sé cuántas madres han tenido la oportunidad y a la vez el dolor en ese momento de ver morir a un hijo. Pero acuérdense, María está junto a la cruz viendo morir a su hijo. Un dolor muy grande. Y Jesús, por eso en ese momento ve a María. Y entonces Juan le dice, ok, ¿sabes qué? Pues yo te la encargo. Ajá. Y entonces, ¿qué dice enseguida el texto al final del 27? Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Algunos comentaristas bíblicos dicen que literalmente lo que hizo Juan es llevarla en ese momento a su casa, y que después Juan probablemente regresó para ver el final. Y eso puede resultar lógico. Ahora, obviamente el texto no lo dice, pero algunos piensan que pudo haber pasado eso. Jesús sabía que su madre iba a sufrir por no tener más a Jesús.
sus otros hijos están allá, no sabemos qué estaban haciendo, ya no estaba su esposo, y entonces por eso se la encarga a Juan. Y vuelvo a repetir, notemos que Jesús no le dice a Juan que María de ahí en adelante iba a ser la madre de todos los discípulos y de la madre de todos los creyentes. Simplemente era para que se consolaran incluso mutuamente, porque Juan, incluso Juan, si nosotros vemos en su evangelio, ni siquiera menciona su nombre, nada más dice el discípulo amado. Ni siquiera se atribuye el título de primo de Jesús. Pero había una relación muy cercana, porque se acuerdan que en el caso de Juan era el que se recostaba cerca del pecho de Jesús. Alguien sugiere que, pues obviamente esa relación cercana era desde niños, en el que pudieron haber convivido mucho tiempo juntos. No lo sabemos y obviamente de pronto sería especular en algo que no dice la Biblia, pero resulta creíble que pudo haber pasado eso. Ahora, cuando Jesús le encarga a Juan, a María, esto nos habla del cuidado de Jesús hacia su madre. Porque no sabemos en qué momento o cuántos años atrás había José muerto, pero recordemos que Jesús trabajó con su padre y no sabemos, pero muy probablemente lo que pudo haber pasado es de que Jesús se hizo cargo incluso de sostenerla a su madre trabajando. Y entonces Jesús cuida de su madre y Jesús sabe que después de que ya no lo iba a ver, María podía sufrir. Y esto, hermanos, solamente como un comentario, hermanos, de verdad, no ignoremos a nuestros padres. No ignoremos a nuestros padres. Cuidémoslos con todo nuestro corazón, de verdad. Pensemos que ellos, porque yo he encontrado a personas que dicen, es que mi padre, es que mi madre. Y yo digo, sí, no existe el padre perfecto, pero tampoco tú eres el hijo perfecto. No lo eres. Yo cada vez que pienso en la labor que hicieron mis padres, por supuesto que tuvieron errores, pero yo les voy a decir algo, yo pienso que ellos hicieron todo lo que pudieron por mí. Y yo estoy agradecido con Dios por los padres que Él quiso que yo tuviera. Algunos de nosotros juzgamos muy duramente a nuestros padres. Juzgamos, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios por tus padres, por los padres que tienes. Ahora a nosotros nos toca cuidar de ellos. Y hay algo que yo procuro hacer en este caso con mi mamá, que es la que gracias a Dios está conmigo. Y algunos de ustedes de pronto incluso si a mí me invitan a comer, siempre le digo a mi mamá, ¿quiere ir con nosotros? Hace 8 días y ayer nos fuimos de fiesta, ¿verdad, mamá? Me invitaron a comer a 2 lados, una hace 8 días, otro, y siempre le pregunto. Y hay en ocasiones que ella me dice, ¿sabes qué? Me siento cansada. Bueno, está bien. Todavía vengo el día del, va a ir con nosotros, porque a donde yo jalo va mi mamá. Y si yo tengo oportunidad de a lo mejor de comer algo, luego vengo y le pregunto. Ya desde hace un tiempo ella ha preferido hacer sus alimentos ella sola, pero yo procuro de pronto si compramos algo de cenar, de comer, algo diferente, vengo por ella. Y a veces me dice, no, hijo, ya cené, ya. Y a veces bueno, está bien, vamos. Pero ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Y procuro cuidarla, quisiera yo darle más, a veces no puedo, pero gracias a Dios por mamá. Hermanos, de verdad, ese es el consejo. Cuiden a sus padres. Cuiden a sus padres.
Pero si nos damos cuenta, este versículo 25 menciona 4 mujeres. Y quien está narrando el evento es Juan, un solo hombre. Estas 4 mujeres, yo veo la valentía en ellas. ¿Y dónde estaban los otros 10 discípulos? Y aún Pedro estaba ahí. Ni siquiera se nombran en el texto, solo Juan. Y esto, sabe, que nos hace reflexionar en la falta de valentía de los hombres. Se requiere valentía para seguir a Jesús. Y estas mujeres demostraron esa valentía. Porque cuando a Pedro le dijeron, es que yo te vi en el huerto, tú también eres de ellos, aún tu manera de hablar te delata. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Y comenzó a maldecir, comenzó a negar que conocía siquiera a Jesús. Y obviamente, y lo mencionamos, aquí demuestra el lado humano y la debilidad humana de Pedro. Pero estas mujeres seguían a la distancia. Ok, una era su mamá, la otra era su tía. La otra que se menciona, María Magdalena. ¿Se acuerdan qué pasó con María Magdalena? ¿Sí? De la cual echó Jesús demonios. Pero ellas estaban ahí. A lo mejor les pudo haber preguntado, no dice el texto, pero a lo mejor alguien les pudo haber preguntado, ustedes también estaban con Jesús. Pero esas mujeres estaban siendo valientes al permanecer ahí. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos hombres que se supone que debemos ser los más valientes? No es posible que las mujeres sean más valientes para lo espiritual, mientras que los hombres nos acobardamos para las cosas espirituales. ¿Dónde estamos, hombres? Porque se requieren verdaderos hombres como Jesús para hacer la voluntad de Dios al precio que sea. Porque algo que nosotros vemos también en el texto, hermanos, sabemos que Jesús sabía lo que iba a venir, a dar su vida. Pero vino también, recuerden algo, Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios cuando estaba aquí en la tierra. Y Él tuvo que ser valiente en la humanidad, en su humanidad, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, pagó un alto precio. Nosotros hombres, no pensemos que puede ser diferente. Y se requieren verdaderos hombres en este tiempo, que estemos dispuestos a pagar el precio para precisamente hacer la voluntad de Dios, para cuidar de nuestra familia, para ser alguien que realmente valga la pena vivir. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pensado al final de nuestros días que nosotros digamos, bueno, valió la pena vivir porque hice esto, hice aquello, y no por jactancia. O sea, yo quiero que ustedes no me malentiendan, sino valió la pena vivir porque hice la voluntad de Dios. No tanto por logros humanos, sino porque valió la pena, porque Dios me pidió esto, yo se lo di. Y vuelvo a repetir, no que haya jactancia en nosotros, sino porque realmente digamos y que podamos decir como Pablo, que dice que ya estaba pronto a ser ya sacrificado, y él incluso dentro de las cartas de la cárcel, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé, hombres, pero se requieren hombres como Jesús, verdaderos hombres. Hablando del esposo, este es el que debería dar el ejemplo y testimonio para que su familia viva en esta vida. Claro, los esposos debemos ser el ejemplo de búsqueda de Dios,
Por ejemplo, los domingos, hay una imagen que desafortunadamente, yo creo que no está tan alejado, pero yo recuerdo hace años era bien marcado en el que la familia estaba lista y el esposo ahí todo pasguato, ahí apenas levantándose con un gallote y tenías que rogarle como para que fuera a la iglesia. ¡Ey, hombres! Nosotros debemos ser los primeros, chihuahuas, de los domingos levantarnos, apurarnos, lo que tengamos que hacer para venir a la iglesia y decirle a nuestra familia: hey, levántense, si quieren yo les preparo el desayuno, y si no sabes preparar un desayuno, pues compra, invita a tu familia a desayunar y vámonos a la iglesia. Ese es el ejemplo de un verdadero hombre, un hombre que lee la palabra, que tu familia te vea leyendo la palabra, que tu familia te vea orando, que tu familia te vea escuchando enseñanzas, o sea, que estás ahí. Pero hay tantos hombres tan pasguatos, y perdón por la expresión, pero los hombres debemos ser el ejemplo de búsqueda, de integridad, de querer hacer la voluntad de Dios. Yo con tristeza puedo decir que una o dos veces, sí, de plano, y aquí está mi esposa que no me dejará mentir, después de que falleció mi papá, caí en un tiempo de depresión muy fuerte, tenía yo ganas literalmente de morir y tantas cosas que se me acumularon en ese entonces que yo recuerde, a lo mejor mi esposa se ha de acordar de alguna otra más, pero yo recuerdo, fue la única vez de la cual me da pena contarlo, pero sí, también es justo decirlo. En una ocasión ellos ya estaban listos, yo me acuerdo, ya me había yo bañado, ya estaba yo ahí, o sea, no crean que eran las 12 del día o las 11 de la mañana, yo estaba ahí, no. O sea, yo literalmente me había levantado, mi rutina de todos los domingos, por lo regular soy el primero en levantarme, más en domingo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que esa vez, estoy hablando de hace casi más de 22 años, o 22 años en los cuales estaba yo ahí, ya estaba yo, y me dice mi esposa: no vamos a ir a la iglesia, no vas a ir con nosotros. Le digo: no, ¿sabes qué? Y le empecé a dar ahí una serie de cosas. ¿Sabes qué? No tengo ganas de ir a la iglesia. Si ustedes quieren, váyanse, pero yo no. Pero ha sido la única vez. Y vuelvo a repetir, mi rutina de siempre ha sido de que los domingos agarro y yo soy el primero y me preparo. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo para que mi familia busque del Señor. Una señora era que, bueno, la esposa iba a la iglesia y le dice a la esposa: vamos. No, dice: vete tú. A ti que te gusta, tú ve allá. Yo no. Y ya van los niños con la mamá y dice, no, y mi papá dice: no, no quiere. Entonces me quedo con mi papá. Entonces hablan de que si el papá no se quedara y la mamá, bueno, y se fueran juntos, los hijos no se iban a quedar, iban a seguirlo. Pero cuando estaban chicos, pues es más fácil, ¿no? Me quedo con mi papá. Sí, ok. Versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, ¿qué? Tengo sed. Y cuando habla o usa Juan esta expresión, para que la escritura se cumpliese, no es de que en ese momento Jesús se acordó: falta cumplir esto, tengo sed. No, literalmente tenía sed. ¿Qué nos está testificando esto? La plena humanidad de Jesús. Porque se acuerdan, cuando hablamos de verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, era de que a lo mejor Jesús en la carpintería se pudo haber machucado un dedo. ¿Y usted cree que no le, ya sé por qué se rió mamá? Un chiste local de la familia, me da vergüenza contarlo, no lo voy a contar. ¿O quieren que se los cuente? No, no sean chismosos, no sean chismosos, no sean curiosos. ¿Ustedes creen que cuando Jesús se machucaba le dolía? Claro. ¿Usted cree que cuando él iba cargando sobre los hombros ese travesaño le pesaba literalmente?
Claro, por eso es por lo que físicamente ya no podía y le tuvo que ayudar Simón de Cirene. Pero entonces, dice ese versículo 28, dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús usa una frase en griego que es tetelestai, que significa ha sido terminado. Ha sido terminado. Prácticamente Jesús estaba diciendo, se han cumplido todas las profecías. Todo. Había llegado a su fin las leyes ceremoniales, porque se estaba presentando el sacrificio perfecto y ya no iba a hacer falta otro sacrificio. Toda la deuda por el pecado había sido pagada. ¿Se acuerdan que Juan, el Bautista, cuando lo vio a Jesús, qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente el Cordero de Dios había llevado toda expiación por el pecado. Había expiado el pecado. ¿Qué quiere decir eso de expiación? Porque de pronto son términos que vienen en la Biblia, que los usamos, pero a veces no entendemos bien, no comprendemos bien su significado. Pero la palabra expiación significa que fue quitada la culpa mediante el pago de un castigo. Eso es lo que quiere decir la palabra expiación. Y este pasaje nos recuerda obviamente todo el sufrimiento de Jesús, todo el castigo de Jesús, pero nos habla de un término que usted y yo lo debemos de tener bien presente: la muerte vicaria de Jesús. La muerte vicaria. Y yo sé que de pronto cuando usamos este término vicario, nosotros relacionamos, ay, eso es como que católico, ¿verdad? Pero no, déjenme les digo que vicario en primer lugar debemos de entender que su significado es sustituto. O sea, la muerte sustitutiva de Jesús. ¿Por qué sustitutiva? ¿Quién debió de haber pagado ese precio? Porque ¿quién había cometido pecados? Nosotros. Entonces, este pasaje nos recuerda la muerte vicaria del Señor Jesús. Esto quiere decir que Él tomó el lugar que le correspondía a todos los seres humanos. Porque dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no hay hombre que no peque. Y el apóstol Juan, en la primera de sus cartas, dice que aquel que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Entonces, Jesús toma el lugar de la humanidad sufriendo la penalidad o el castigo por el pecado. Y Jesús sufrió por los suyos y así satisfizo la justicia de Dios, que demandaba ¿qué? Sangre, derramamiento de sangre para remisión de pecados, es lo que dice Hebreos. Esto nos debe hacer entender, hermanos, que el sacrificio de Jesús es suficiente. Suficiente. No es necesario pagar otra pena como supuestamente se hace en el purgatorio. ¿Por qué? Porque por más que se diga que en el purgatorio se terminan de purificar las almas, porque eso es parte de lo que se sostiene en la doctrina del purgatorio, eso no es cierto. Y quiero llevarlo solamente a dos pasajes bíblicos que precisamente están en Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 1. De hecho, estudiar Hebreos para
para entender todo el sacrificio de Jesús es extraordinario. Pero Hebreos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a terminar en el 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación. ¿Ya? Entonces, si te hacen creer que es que todavía hay que pasar por el purgatorio, y entonces para que salgas del purgatorio, ¿qué se tiene que hacer? Misas, oraciones, mandas, para que, pues ay, a ver cuándo se destraba esto, ¿verdad? Oraciones que no tienen valor absoluto. Vanas repeticiones. Pero la palabra de Dios es clara. Habiendo efectuado, tiempo pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? Del mismo. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. No, ya dice consumado es. 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre del precioso Cordero de Dios? Es que su sacrificio es suficiente, hermanos. Su sacrificio ha sido suficiente. Y entonces quiero terminar precisamente con esto. Gracias a su muerte tenemos vida eterna. Gracias a su muerte entró en vigor el nuevo pacto, el cual, dice también Hebreos, que está establecido sobre mejores promesas. Dios cargó en Cristo todo nuestro pecado y ahora hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos ante Dios. Mi castigo Él lo pagó. Y como dice Isaías, y podemos nosotros decir, el castigo de mi paz fue sobre Él. Y por su llaga he sido curado. He sido salvo. Todo lo debo a Cristo. Y esto precisamente antes de que tomara el lugar se me vino a la mente un canto que precisamente dice, todo debo a Él. Todo debo a Él. Por eso si usted puso atención, los cantos que hoy precisamente cantamos estaban centrados precisamente en la cruz de Jesús, en la cruz de Jesús, en esa gloriosa cruz que precisamente así le puse el título a esta enseñanza, la gloriosa cruz. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a Dios? Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio ha sido perfecto.
esas palabras, consumado es, quiere decir que la obra fue terminada, completamente terminada. Y ahora, gracias a ese sacrificio perfecto, ofreciéndose Él mismo como Cordero sin defecto, ahora, oh Dios, obtenemos la redención de nuestros pecados. Ahora obtenemos vida eterna. Ahora hemos sido justificados. Ahora hemos sido perdonados. Ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Gracias, amado Jesús. No hay manera de agradecerte toda tu bondad y toda tu misericordia. Cuánto amor expresado en la cruz. Cuánta gracia derramada sobre nuestras vidas. Cuánta bondad, Señor. Señor, muchas gracias. Señor, nos faltan palabras para expresarte nuestra gratitud. Tan solo te podemos decir gracias. Tan solo nuestro corazón se llena, oh Dios, de gratitud. Gracias, amado Dios. Era una deuda impagable para nosotros, porque aunque nosotros pudiéramos pensar que nosotros podíamos morir, pero nosotros estábamos sin defecto, llenos de delitos y pecados, envanecidos en nuestra mente. Pero gracias. Muchas gracias, amado Dios. Te honramos. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús.